Trabajadores del DIF. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en el trabajo? Recibimos un informe sobre un padrastro que estaba maltratando a sus hijos. Cuando entrevisté al hijo mayor con la policía, tenía heridas visibles y me contó exactamente lo que había sucedido. El padre era un monstruo que les ponía las manos encima todo el tiempo, incluso mientras los niños estaban bajo su cuidado. Sabíamos que debían ser retirados de inmediato. Enviamos un equipo de 2 trabajadores, yo y un colega, a la escuela de los niños, mientras llamábamos al padrastro a la oficina. Fui quien condujo la entrevista y fue horrible. Ni siquiera intentó negar que había herido a su hijastro, básicamente diciendo, ese es mi hijo. Haré lo que quiera y no puedes detenerme. Cuando le entregué los documentos, perdió por completo la cabeza. Estaba blasfemando y gritando, y dijo que si estuviéramos afuera de este edificio en este momento, habría hecho algo terrible con nosotros. Terminamos huyendo de la sala de entrevistas, presionando la alarma de emergencia, e incluso tuve que hacer un informe policial sobre todo el incidente. Se volvió realmente caótico. Al día siguiente teníamos una audiencia para los niños y mi gerente decidió que no debía asistir debido a todo lo que había sucedido el día anterior. Mi colega que asistió me contó que este hombre estaba en la audiencia y gritó varias veces algo en el sentido de ¿dónde está esa trabajadora que se llevó a mis hijos? Tenía miedo, pero principalmente me sentía aliviada de que esos niños estuvieran bajo el cuidado de una tía y estuvieran a salvo. Aproximadamente 2 semanas después, tuve que quedarme esta tarde en la oficina por un trabajo no relacionado. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando terminé y yo era la única persona allí. Salí por la parte trasera del edificio hacia mi coche. Estaba muy oscuro, pero cuando me acerqué, pensé que vi una sombra moverse en la parte delantera de mi coche durante un segundo. Y luego desapareció. Estaba a unos 20 metros de distancia en ese momento, pero me asustó. Me quedé allí durante un segundo mirando mi coche, preguntándome si solo estaba siendo paranoica mientras miraba hacia la oscuridad. Empecé a escuchar pequeños ruidos de movimiento. Es seguro decir que me asusté y corrí de vuelta al edificio. Llamé a mi novio para que viniera a recogerme y le expliqué lo que había sucedido. Cuando llegó a las puertas de enfrente, ya me había convencido de que estaba siendo tonta y le pedí que me llevara a mi coche. Dio la vuelta y con los faros iluminando mi coche, pude ver claramente que los 4 neumáticos habían sido cortados. Fue una noche terrible y llamé inmediatamente a la policía. Estaba bastante segura de que este hombre era el responsable, pero como no lo había visto, no podía estar segura. Tomé unos días de descanso y regresé a una reunión con mi gerente, quien había elaborado un plan de seguridad para mí y los demás empleados, organizando un guardia de seguridad que nos escoltaría hasta nuestros coches y dejando en claro que nadie debía quedarse en el edificio después de horas trabajando solo. Luego, aproximadamente una semana después, se entregó una carta en la oficina, dirigida a mí. Un correo electrónico que llega a la oficina pasa por nuestro personal de recepción. Nuestra encantadora recepcionista la abrió y era una nota que decía, estás tan buena como muerta. Las palabras estaban escritas y impresas. Ella era una mujer mayor y estalló en lágrimas al leerlo. No decía quién lo había enviado, pero yo estaba convencida de que era el mismo hombre. Durante las siguientes semanas, siguieron llegando cartas. Cada una se hacía más larga. Me llamaban bitch y rompehogares, diciendo que maltrataba a los niños. Era simplemente horrible, cosas terribles. Las amenazas en las cartas eran lo peor. Las cartas hablaban de atraparme, analizarme. Para ser honesta, la policía fue de poca ayuda. Básicamente, dijeron que, dada la naturaleza de nuestro trabajo, no podían afirmar concluyentemente que era este hombre, aunque lo habían interrogado. Para mí, todo parecía una coincidencia bastante grande. Nunca había tenido algo así que me pasara antes. Dijeron que estaban tomando las cartas muy en serio y rastreando de dónde habían sido enviadas, pero nunca recibí noticias al respecto. Mi lugar de trabajo también tomó muy en serio las amenazas. Se aumentó la seguridad en todo el edificio y todo el personal completó un entrenamiento de refresco en gestión de emergencias. Un día, de camino a casa desde el trabajo, noté que un coche me seguía. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, así que conduje por varias calles pequeñas, volví sobre la misma carretera de una manera que no tendría ningún sentido. Incluso después de todo eso, un Camry verde oscuro todavía estaba detrás de mí. Me asusté, pero ya había planeado mentalmente lo que haría en esa situación. Me dirigí directamente a la comisaría de policía, planeando parar justo enfrente del edificio y tocar la bocina hasta que alguien me prestara atención. Tan pronto como entré en la comisaría de policía, el Camry verde pasó derecho por mí y desapareció por una calle lateral cercana. Me quedé allí durante unos buenos 20 minutos, demasiado asustada para salir del coche en caso de que volvieran a la esquina. Me di cuenta de que, en mi pánico, me había olvidado de anotar la matrícula. Eso me sigue afectando hasta el día de hoy. Le dije a la policía lo que sabía, pero me dijeron que el hombre no tenía ningún coche registrado a su nombre. Eso fue la gota que derramó el vaso para mí. Estaba destrozada de nervios. Estaba constantemente mirando a mi alrededor en el trabajo y en casa. Sabía que vivía relativamente cerca de mí, así que incluso dejé de hacer la compra por miedo a encontrármelo. Tomé una licencia por estrés de un mes y escuché de mis colegas que las cartas seguían llegando. Honestamente, estaba lista para renunciar, pero entonces sucedió. Realmente cambió todo. Comencé a trabajar desde casa, conduciendo un coche de trabajo hacia y desde las citas. Ya no iba regularmente a la oficina, solo estaba permitido en pequeños grupos de trabajo cuando era absolutamente necesario. Durante el siguiente año, las cartas se ralentizaron y finalmente se detuvieron. Cuando finalmente nos permitieron volver a la oficina, no había señales de este hombre en casi 7 meses. Aproximadamente un año después, dejé la protección infantil. No sé qué sucedió con esos niños, pero mi esperanza es que estén felices y seguros con su familia. ¿Quieres saber cómo ganar $1000 al mes con TikTok? Haz clic en el enlace de la bio.